Y es este Evangelio de Lucas capítulo 15, el cual recoge las llamadas parábolas de la misericordia, 3 parábolas en donde podemos ir encontrando pues ahora sí que un desarrollo que se va a ir dando en el sentido de la misericordia. ¿Por qué? Porque escuchamos primeramente 2 parábolas, que es la oveja perdida y la segunda, la dracma perdida o la moneda perdida. Y es aquí donde podemos ir descubriendo cómo la misericordia de Dios siempre nos va a buscar primero. Por eso decimos que no somos nosotros los que lo buscamos, sino que es Dios que nos buscó primero. Por eso, hasta en una de las anáforas de la celebración de la misa, dice, para que te encuentre el que te busca. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a salir a nuestro camino. ¿Para qué? Para que nosotros nos convirtamos, para que nosotros vayamos con Él. Y es así como en la primera parábola, que es la de la oveja perdida, famosa por hasta ese cantito que pues no es del todo religioso, o más bien no es del todo católico. ¿Por qué? Porque está inspirado por nuestros hermanos no católicos. Y es aquí donde tenemos precisamente ese sentido. La oveja que se va del rebaño y se va por allá perdida. Y como hasta dice el canto, eran 100 ovejas que había en el rebaño, eran 100 ovejas que el pastor cuidó, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue, la encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, y al redil volvió. Y es precisamente lo que Dios hace para cada uno de nosotros pecadores. Siempre va a salir al encuentro en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nos convirtamos. ¿Para qué? Para que cambiemos esa mala vida que llevamos. Ciertamente, muchas veces nosotros somos los que no alcanzamos a ver a Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado tanto de Él que ya no lo reconocemos. Y es algo que pues providencialmente he estado hablando con algunas personas a lo largo de estos días acerca de ese sentido de que hemos dejado nosotros de conocer a Dios. Y a veces decimos, no, es que el padrecito tiene la culpa, es que la monjita tiene la culpa, es que tanto le pedí a Dios y nunca me resolvió, es que esto, y son pretextos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Y aquí lamentablemente, y cuando estudiaba filosofía, una de las clases, ahorita no recuerdo de qué materia, pero si mal no recuerdo fue de filosofía del siglo XIX, en donde pues ya venía la herencia del siglo XVIII, que pues bueno, es donde viene la Revolución Francesa. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues bueno, que se dice que viene el fracaso de la filosofía, el fracaso de la razón, viene el fracaso del cristianismo, viene el fracaso de del humanismo, y viene el fracaso, disculpen, ahorita me falta el otro fracaso, pero ahora el fracaso de la educación. Son los 5 fracasos. ¿Por qué? Porque decían, primeramente, porque se quiso quitar a Dios con la filosofía racionalista, ahí iniciando propiamente, o al que se le da como la cabeza del principio del racionalismo, a René Descartes, que pues bueno, quiere quitar el nombre de Dios de la filosofía, ya que antes de él pues viene la escolástica, en donde toda la filosofía gira en torno de Dios, y antes de la escolástica pues la patrística, que también todo gira en torno a Dios y a su mensaje de salvación. Pero pues bueno, viene ya este sentido de tenemos que acabar con Dios en la filosofía, porque Dios es una cosa y la razón es otra, y viene toda esa revolución.
Y pues bueno, cada vez se va alejando la filosofía más de Dios. Y es aquí donde se dice que Auschwitz es el fracaso de la filosofía, porque tras la Revolución Francesa se corta ahora sí todo reminiscencia de Dios, y hasta incluso se dice que la filosofía está regida por la diosa razón. Y es aquí donde la diosa razón, cuando llega a Auschwitz, pues precisamente ha perdido. ¿Por qué? Porque en lugar de llevar al hombre a ser civilizado, a compartir, lo lleva a perderse más. Y sobre todo tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues se ataca ya directamente a la familia. Cuando se ataca a la familia y se ha atacado desde la educación a Dios, pues viene todo ese sentido. Y pues bueno, vienen los movimientos, como por ejemplo los movimientos juveniles del 68, pues a lo largo de todo el mundo. Viene después un movimiento hippie, en donde pues ya Dios no es el que está de moda, sino las drogas, el desenfreno sexual y todo. Y es donde se viene ese quiebre de la moral. Y cuando se quiebra la moral, se quiebran todas las leyes. Y entonces viene pues ahora sí, que la decadencia del ser humano. Y es lo que hoy estamos viviendo, es herencia. Y es precisamente porque nos alejamos de Dios y no hemos dejado que Dios nos encuentre. Aunque, pues podríamos decir, es Dios y saben dónde estamos, pero también es respetuoso de nuestra libertad. Y si nosotros no queremos, Él no nos va a obligar. Por eso, esto lo podemos entender más en la parábola del hijo pródigo. El padre, pues ahora sí que era un estorbo para el hijo menor. Y podrán decir, ¿cómo padre que el padre era un estorbo para el hijo menor? Pues cuando se da una herencia, cuando se muere la persona. Entonces lo que le está diciendo prácticamente el hijo menor al papá es, papá, para mí estás muerto, dame lo que me corresponde y olvídate de mí. Pero es ahí donde cuando el hijo se va, el papá con esa esperanza, y también ahí como lo dice, ahorita se me escapa el autor, pero en un libro que se llama El hijo pródigo, así, El regreso del hijo pródigo, que es de un cuadro de Rembrandt, y el autor, ahorita se me escapa el nombre del autor, pues hace una reflexión acerca de este cuadro de El hijo pródigo, pues partiendo precisamente desde el pasaje de Lucas 15, 11 al 32. Y es aquí donde el hijo tiene que darse cuenta, y es ahí cuando se ve lejos de casa, no tiene dinero, tiene que cuidar puercos. Y es aquí donde para nosotros, pues yo estaba en una granja, pero para el judío, pues el puerco es un animal prohibido, y estaba cuidando a los puercos, y más que cuidarlos, estaba deseando comerse la comida del puerco. En otras palabras, había perdido su dignidad totalmente. Como se suele decir coloquialmente, tocó fondo, ya no podía levantarse. Y es aquí donde esa reflexión, ese momento que es donde Dios sale al encuentro del pecador. Y él empieza a reflexionar, bueno, ¿por qué tengo que andar aquí entre los puercos y sobre todo andar casi peleándome con ellos para comer un poquito? Si en la casa de mi padre todos los trabajadores tienen pan y hasta pan de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre. Ya sé, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Cuéntame como uno de tus trabajadores. Y es porque él reconsidera. ¿Por qué está sufriendo cuando puede tener la paz, la estabilidad? Ciertamente, él también reconoce que rompió con su papá. Por eso, ya no puedo ser hijo tuyo. Recíbeme como tu trabajador. Pero es aquí el papá que está esperándolo todos los días y sale al camino, pues así como que a ver si hoy viene mi hijo. Y no. Y al otro día, a ver si hoy viene mi hijo. Y no. Y es ahí donde esa constancia de estar saliendo hasta que ve al hijo a lo lejos. Y ciertamente, como dice este cuadro de Rembrandt, el de El regreso del hijo pródigo, pues en el cuadro hay una cuestión muy curiosa. Una mano es masculina, pero la otra es femenina.
y se puede entender quién es quien lo está esperando y sale corriendo a recibirlo, colgándose del brazo, del cuello y llenándolo de besos. La mamá que está ahí junto al papá esperando al hijo, y es el que, o más bien es la mamá la que lo presenta ante el Padre. Aquí está. Y es por eso que Cristo vino al mundo, para salvar a los pecadores, como dice San Pablo, para presentarnos limpios ante el Padre. Y sí, ciertamente, hoy pensamos que la misericordia es, pues no importa vivir como quiera, al cabo Diosito me va a perdonar. No, Diosito no te va a perdonar si tienes esa actitud. ¿Por qué? Porque para verdaderamente poder sentir el perdón de Dios, tenemos que cambiar, tenemos que evitar el pecado, dejar afuera el pecado para hacer lo que Dios quiere. Por eso ningún pecador, ningún borracho, ningún fornicario, ningún mentiroso, y así podemos seguir con todas las listas morales que nos hace San Pablo. Y dice, no entrarán en el reino de los cielos. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué tan honestos somos ante Dios? ¿Qué tan buenos somos? ¿Por qué? Porque podemos ser muy buenos a los ojos de todo el mundo, pero ante Dios somos, perdón por la palabra, pero somos basura. Porque no queremos aceptar su plan de amor y santidad. Y aunque el Señor nos ve que estamos sufriendo, que estamos en medio de los puercos, que somos como un animal, y si nosotros no queremos cambiar, el Señor nos va a dejar. El Señor nos va a conceder condenarnos por nuestra libertad. Por eso, como decía San Agustín, aquel que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. Tienes que ponerte en marcha. Y también, como dice una frase de creo que es San Luis María Griñón de Montfort, que decía: toda persona, por más pecadora que sea, la Virgen María lo defenderá con solo que haya rezado una vez el rosario en su vida. Ahora, ¿qué esperamos nosotros? Tenemos herramientas, tenemos los 10 mandamientos, tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, tenemos muchas obras de piedad para cambiar, para dejar el mal camino. ¿Qué es lo que esperas? Hoy tenemos que decir, como en el Salmo 50, misericordia, Señor, misericordia, porque hemos pecado contra ti. Es ahí donde hoy necesitamos verdaderamente hacer un buen examen de conciencia e ir ante el Padre Confesor y decir, posiblemente hasta con esa frase, uno como sacerdote a veces la escucha y primero se me hacía raro, pero después uno entiende, como se confesaba antes la gente: Padre, yo me acuso. Tenemos que acusarnos ante nuestro Dios para que Él pueda limpiarnos, purificarnos y decirnos: ya has regresado, ahora lucha. Algo que no dice el Evangelio, pero se puede entender. El hijo menor ya había recibido toda la herencia, ya no le correspondía nada de lo que había en esa casa. Pero le dice el papá: ¿quieres ahora tener una herencia? Trabaja por ella, lucha por ella. Queremos tener en herencia el reino de los cielos, trabajemos por ella, luchemos por ella. Y así, luchando y trabajando, conseguiremos el reino de los cielos. Que esto sea precisamente para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén.